Estamos con la senadora Andrea Padilla y el doctor Freddy Manrique. Estamos en una jornada muy interesante sobre esterilizaciones. Es un tema que hemos escogido dado que hace muy poquito se ha aprobado una ley muy importante en Colombia y también en Perú hemos terminado por aprobar un protocolo de intervenciones quirúrgicas en campañas masivas. Quiero presentarles porque aunque yo creo que ya todos los que nos acompañan esta noche conocen a las personas que hoy están como ponentes o como participantes en esta charla, igualmente queremos presentarlos y presentar su experiencia en estos temas. La doctora Andrea Padilla, que es la persona que va a participar en primer lugar, ella es doctora en Derecho por la Universidad de los Andes y psicóloga por la Universidad Javeriana, magíster en criminología de la Universidad de Lovaina, ha sido también concejal en Bogotá, es profesora universitaria, ha escrito un libro y numerosos artículos sobre derechos de los animales y ha participado en innumerables eventos como como esta noche, pero actualmente se desempeña como senadora en el Congreso, senadora en Colombia hasta el 2026. También nos acompaña el doctor Freddy Manrique López. Él es médico veterinario por la Universidad de Antioquia, con especialización en educación ambiental y máster en etología y bienestar animal por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó con muchos municipios presentando proyectos sobre tenencia responsable de animales de compañía. Es docente en etología en la Corporación Universitaria Lasallista y otras universidades. Y finalmente estará con nosotros también el médico veterinario John Islachín. Él es compatriota nuestro, médico veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Medicina Legal y Antropología Forense, y también es perito en criminalística forense. Es miembro de la Asociación Española de Veterinaria Forense y ha dictado también, como los amigos que nos acompañan hoy día, muchos cursos, todos relacionados sobre la veterinaria forense, pero también sobre el bienestar animal. Así que les agradecemos su paciencia y el habernos acompañado y todo lo que hoy esta noche nos van a contar. Así que empezamos con la senadora Andrea Padilla, preguntándole, queremos que nos explique, conocer un poquito más cómo es que surge el tema de la ley de esterilizaciones, la política nacional de esterilizaciones en Colombia. ¿Cuánto tiempo, senadora, le ha llevado hasta que finalmente se apruebe y cuáles son las expectativas para que pueda aplicarse? Bienvenida y adelante. Gracias, Milagros. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hace un tiempo también conversamos sobre un proyecto que estaba en trámite en ese momento. Un saludo para el doctor Freddy Manrique, con quien nos hemos encontrado en muchos espacios, y para el doctor John, que entiendo ahora se vinculará a la conversación. Pues, Milagros, estamos muy contentos porque realmente han sido muchos años de luchar porque el Estado se comprometa con el tema de las esterilizaciones en Colombia, y me imagino que ha sido la experiencia común en la mayoría de los países de América Latina, las esterilizaciones que se han hecho de gatos y perros en esto que tú bien llamas las jornadas, esas campañas, jornadas masivas, ha sido hasta ahora una tarea que han asumido voluntariamente y con enormes esfuerzos y costos económicos y emocionales, las fundaciones, rescatistas, en fin, haciendo rifas, juegos y espectáculos, como siempre digo, para juntar un recurso y llevar una jornada de esterilización a un municipio donde hay una situación dramática. Así que estamos muy contentos porque esta ley implica, que llamamos esterilizar salva, implica ya que se convierte la esterilización en una política de Estado. Es decir, que habrá recursos destinados de la nación para que los municipios hagan jornadas de esterilización atendiendo una meta que definirá el Ministerio de Ambiente y atendiendo una reglamentación que el Ministerio de Ambiente tendrá que expedir de la mano de personas expertas del sector médico veterinario, de la salud pública, para generar el mejor protocolo. Un protocolo que sea, como yo digo, aterrizado a la realidad, porque no vivimos en Suiza, pero también con los mayores estándares de bienestar animal, sobre todo teniendo en cuenta que la población
digamos, prioritaria dentro de esta política son los gatos y perros que viven en las calles, que no tienen queriente, que no tienen quien vea por ellos, y también de poblaciones vulnerables como población migrante, recicladores, habitantes de calle, además de gatos y perros que estén en manos de cuidadoras, hogares de paso, rescatistas y de personas de lo que aquí llamamos los grupos A, B y C del CISBEN, que son las personas con menos recursos económicos. De manera que tendremos que generar un muy buen protocolo que abarque todo el programa, desde cómo se va a operar en términos, digamos, logísticos, hasta la minucia del procedimiento veterinario. Y lo bello es que este programa se tendrá que ejecutar a través de quirófanos móviles. Yo me di muy dura esa pelea porque Colombia tiene una geografía muy compleja y no es fácil a veces que las personas que viven en zona rural bajen a los centros poblados urbanos para recibir diferentes beneficios. Son 2, 3 horas en una geografía difícil, de manera que es el Estado el que a través de estos quirófanos móviles tendrá que llevar la esterilización a todos los municipios del país sin barreras lingüísticas ni geográficas de acceso. Y bueno, ya estamos esperando, Milagros, que pase un trámite que se llama conciliación, que se tiene que surtir cuando el texto del articulado es distinto entre la Cámara de Representantes y el Senado, hay que conciliar, ya luego va a la sanción presidencial y empiezan a correr los tiempos para que el Ministerio de Ambiente reglamente el programa. Muy bien, estupendo. ¿Y estos quirófanos móviles, senadora, están financiados con todo este presupuesto que están solicitando al Estado? Claro, entonces ahí vienen todos los desafíos que tiene el programa, porque los alcaldes, bueno, yo te cuento un poco, Colombia está dividida entre municipios que van de categoría especial y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los más pobres son los de categoría 5 y 6, y eso es el 90% del territorio nacional, es decir, Colombia, lamentablemente, pese a su infinita riqueza ambiental, es un país de territorios pobres. Entonces, no podemos esperar que un alcalde de un municipio categoría sexta invierta 150 millones de pesos o más en la adquisición de un quirófano móvil. Por eso, en el proyecto está planteada la posibilidad de que contraten con equipos veterinarios que ya tengan estas unidades móviles quirúrgicas y digamos que ya la contratación es un tema que entra en la autonomía territorial, pero ellos pueden hacerlo de esta manera para que no tengan que incurrir en un gasto adicional. Nos surgía también duda respecto de cómo es o cómo hacer, cómo imitar vuestros pasos para lograr un presupuesto tan grande, porque, senadora, le cuento que la ley del presupuesto que para este ejercicio fiscal en Perú determinó el uso de 7 millones de soles, que eso era un aproximado, no lo tengo acá, la posibilidad de hacer el cambio, pero el presupuesto de ustedes, que es 32.000 millones de pesos colombianos, significaría para nosotros 31 millones de soles. Pero tenemos más o menos la tercera parte de ese presupuesto. ¿Cómo lograr? ¿Cómo es que han podido lograr esa cantidad? Pues mira, Milagros, eso ha sido un milagro, realmente. Y ahora viene un reto que me toca principalmente a mí como mamá de este bebé, porque una cosa es parirlo y luego criarlo y que crezca y madure y se convierta en un ser autónomo, ¿no? Así igual es un proyecto, una ley, ¿no? Que tiene que empezar a andar sola. El día de mañana yo no estaré y tendrá el Estado que asegurar el recurso y la implementación. El paso que viene ahora es asegurar que ese recurso esté incluido dentro del próximo presupuesto general de la nación. Una cosa fue lograr que el Ministerio de Hacienda nos diera aval, eso realmente son muy pocas las leyes que salen con presupuesto. La mayoría de leyes salen porque no tienen un impacto fiscal. Pero cuando hay un impacto fiscal, hay que lograr que el Ministerio de Hacienda diga sí, me comprometo. Entonces, ya tenemos ese compromiso del Ministerio de Hacienda, pero ahora lo que tenemos que lograr es que ese dinero sea generoso y entre dentro del próximo presupuesto para que en la vigencia fiscal 2025 ya tengamos el recurso.
Así que, pues milagros, te digo que esto ha sido fruto de muchas, de llamadas, de lloradas, de súplicas, de ponerse bravo, de hacer lobby, de hacer coaliciones. Es decir, ha sido todo un trabajo de diplomacia y negociación política para lograr que los animales tengan presupuesto. Yo creo que los defensores de los derechos de los animales tenemos ese gran reto y es lograr que se invierta la ecuación y que eso que hemos asumido hasta ahora nosotros con nuestros recursos y de manera muy difícil se convierta en el apoyo y no lo principal y que lo principal sea destinado por la nación. Así que, pues, digamos, lograr que los animales entren en el presupuesto general de la nación es realmente empezar a lograr que haya Estado para ellos. Sí, efectivamente. También nos acompaña, senadora, un amigo común, un activista y comprometido con no solamente los animales, sino con la naturaleza. Luis Miguel Paz, por favor, acompáñanos. Tú tenías también muchas preguntas para los invitados de esta noche. Es una alegría poder tenerlos como invitados en esta dinámica. Y una de las preguntas principales es, ¿cómo dieron pie a que la participación de todos los activistas comenzaran a tener un rol un poco más protagónico en la vida política, lo que fue una determinante verdaderamente clave para todo este desarrollo y sobre todo para lograr los presupuestos que se han logrado para poder trabajar las esterilizaciones? Pues mira, Luis Miguel, es bien difícil a veces movilizar a la ciudadanía, sobre todo porque en Colombia todavía no tenemos tan asegurada esa conectividad de Internet, no es fácil desplazarse, lograr que las personas vengan a Bogotá, pues obviamente exige un costo. De manera que el trabajo estuvo muy enfocado en, digamos, generar contenidos digitales para subir a las redes sociales y que personas de diferentes municipios del país, municipios rurales, de la costa, de la Amazonía, del Pacífico, enviaran mensajes a los congresistas sobre la necesidad de desarrollar o más bien de adoptar por vía de ley este Programa Nacional de Esterilización. Es muy importante que la ciudadanía haga visible la necesidad. Yo siempre les insisto porque obviamente yo estoy en Bogotá, es la capital, aquí las cosas están relativamente resueltas, ya no tenemos una presencia masiva de animales en las calles, pero es muy importante hacer visible la realidad de los demás territorios del país, principalmente territorios rurales y territorios, digamos, los más empobrecidos. Entonces, eso como primera parte. Y ahora viene una tarea maratónica y realmente titánica, y es organizar a la ciudadanía en veedurías para que le hagan control social a los recursos. Lamentablemente, Colombia es un país que todavía está azotado por ese flagelo de la corrupción. Son más de 50 billones de pesos los que se pierden cada año porque se lo roban los políticos, contratistas, entre coimas y marrullas, de manera que este recurso tenemos que garantizar que tenga esa destinación específica y que si un municipio X tiene la meta de esterilizar, voy a decir cualquier cifra, 500 gatos y perros en el año, pues el recurso que se le va a entregar para eso sea para esterilizar y no termine usado en refrigerios, en gorras y en la contratación de carpas, que lo hemos visto, por eso lo digo. De manera que esa conformación de veedurías va a ser muy importante. Senadora, parte de toda esta política de esterilizaciones también contempla el hecho de trabajar en la educación y sensibilización. ¿Qué peso toma esta parte dentro de todo el plan nacional? Uy, milagros, eso es absolutamente fundamental y dentro del articulado de la ley quedó establecido que los alcaldes de todos los municipios tendrán que, de la mano de los gobernadores, el país está dividido en 32 departamentos y cada departamento tiene sus municipios. Entonces, los municipios que están gobernados por alcaldes tendrán que desarrollar programas educativos en tenencia responsable de animales de compañía, la importancia de esterilizar, la importancia de adoptar y tendrán que promover programas de adopción, porque esto es un paquete integral, no solamente es esterilizar y esterilizar,
tenemos también que lograr que la gente cambie su manera de pensar y de relacionarse con los animales. La gente tiene que entender que cuando se tiene la responsabilidad sobre una criaturita que depende enteramente de nosotros para subsistir, implica asegurarle la atención médico-veterinaria, implica asegurarle tiempo de calidad, enriquecimiento ambiental, alimentación de calidad, agua fresca, en fin. Entonces, eso también es importante y, por supuesto, promover la adopción. En Colombia tenemos, Luis Miguel y Milagros, más de 3 millones de gatos y perros en las calles. Esta es una cifra dramática. Así que la idea es que progresivamente, en la medida en que vayamos conteniendo esa natalidad desbordada, pues también muchos de esos animalitos que hoy no tienen la posibilidad de tener ni siquiera un albergue transitorio puedan encontrar, ojalá, un hogar y terminar el final de sus vidas en el seno de una familia que los quiera y los protege y los respete. Bueno, tenemos también, ya se incorporó, todavía no, el doctor Islachín, pero para darle también la participación al doctor Freddy, ¿cómo enlazamos, doctor, la participación de los médicos veterinarios? ¿Cuán importante es que se impliquen ellos en estas campañas, en esta política nacional, porque es una política pública de esterilizaciones? ¿Qué peso juegan los médicos veterinarios? Es un peso bastante importante, porque incluso, como lo comentaba la doctora Andrea, eh, es una situación que cuando se habla inicialmente, o por lo menos lo que me pasaba a mí, genera a veces incluso un poco de burla y no se toma de manera seria y responsable. Hace ya, digamos, algunos años, yo recuerdo en el año 97, acá en la ciudad de Medellín, vino el primer, digamos, cirujano que planteó la técnica de mínima invasión laterolateral, que es el doctor Raúl Sánchez Nodarse. En esa época lo trajimos de una asociación de médicos veterinarios acá en Medellín, hicimos divulgación en varias ciudades. Digamos que a partir de ahí, porque antes de él, eso fue en el año, si no estoy mal, en el año 95, 96 aproximadamente, entonces hace ya bastante tiempo. Antes de eso, pues se hacía una técnica que era mucho más invasiva, que generaba más efectos secundarios. Y gracias digamos, a la divulgación que se generó inicialmente desde el doctor Raúl Sánchez Nodarse y luego desde la Universidad de Antioquia, ya él educó miles de médicos veterinarios y ya diferentes facultades de medicina veterinaria y algunas asociaciones y entidades ya vienen practicando la cirugía laterolateral que genera, digamos, menos riesgo, porque obviamente cualquier cirugía, por mínima que sea, puede llegar a generar riesgo, ¿no? Entonces, eso es una situación. Lo otro que también, como lo comentaba la doctora, esto venía acompañado de un proceso educativo, porque eh, ¿qué es lo que ocurre? En países como Estados Unidos también genera las mismas situaciones que nosotros generamos acá, es decir, también abandono en vía pública y también se generan estas condiciones de sobrepoblación, sobre todo en barrios o en comunidades que están más desfavorecidas. Contrario a esto, digamos, en sociedades mucho más desarrolladas, donde el nivel de responsabilidad, por ejemplo, en Holanda, vemos de que no hay ese nivel de abandono tan grande, porque hay un sentido de tenencia responsable, que es lo que deberíamos llegar a tener, a pesar de que las campañas no se financian de manera, digamos, masiva, sí que se nota que hay una condición de responsabilidad y tenencia responsable. En el año 99-2000 planteamos acá en la ciudad de Medellín, de manera particular algunos médicos veterinarios, hacer un programa que se llamó Manejo y Tenencia de Animales de Compañía. Fue el primer programa educativo que implementamos yo me atrevería a decir que en Colombia, en esa época. Y capacitamos más de 1.200 personas sobre manejo y tenencia de animales de compañía, con memorias, talleres y demás. Fue una experiencia bastante bonita y ahí que se inculcó, digamos, todo, se sembró una semilla que digamos, ahora ya viene generando sus frutos, porque inicialmente eso es lo que pasa con los procesos pedagógicos y educativos, que se subvaloran y lo que se evidencia es que va dejando una semilla y va dejando, digamos, esa raíz que después crece y fructifica y da, digamos, lo que debe ser, esos programas y ese compromiso del Estado
y ya ahora, cuando en esa época uno hablaba de programas de educación o programas de esterilización, y a uno se burlaban públicamente de ese tipo de situaciones, de programas de tenencia responsable, de programas educativos. eh, entonces, eso también es un aporte importante. Por ejemplo, que el último que hemos venido haciendo y que lo estamos haciendo con una entidad acá en Antioquia que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Hicimos una intervención en el programa de esterilización por varias razones. Primero, porque vimos que es una oportunidad, no solamente de control de natalidad, que es bastante importante, sobre todo lo que comenta la doctora, de la doctora Andrea, de generar ese control de la población canina y felina. Pero es una oportunidad también de hacer diagnósticos de lo que pasa en nuestra comunidad con los animales de compañía. Y aquí hicimos una encuesta. ¿Y qué arrojó esa encuesta en el área metropolitana del Valle de Aburrá? Que los ubico, es un municipio como Medellín y que viene otros 10 municipios asociados y que genera todo un manejo administrativo que se llama área metropolitana acá en Colombia. Y el área metropolitana en esos 10 municipios hizo un programa de esterilización bastante exitoso. En este momento ya se viene implicando también en esos proyectos de manejo y tenencia responsable. Y hicimos una encuesta y determinó que el más del 60% de los animales de compañía en el área metropolitana tenían trastornos de conducta. ¿Qué implica eso? De que hay que hacer un abordaje y a ver qué es lo que está pasando, porque ya se sabe que la tercera causa de abandono está implicada directamente con los trastornos de conducta, es decir, perros agresivos, perros ansiosos, perros con problemas de fobia, que es lo que más nos dio como resultado. Es decir, de todos los trastornos de conducta, el primero fue el miedo y la fobia. ¿Y a qué? A las tormentas, el miedo al ruido fuerte, y eso va a entender de que hay que hacer todo un programa frente al tema. Y esa es la tercera parte de lo que estamos haciendo bajo incluso el tema de la esterilización, que aparentemente no tendría que ver nada con un programa de prevención en salud, y sobre todo en salud emocional. Estamos haciendo una cartilla para mirar qué aspectos podemos tocar para prevenir esos trastornos de conducta y esos trastornos de salud, y además de eso, también, cómo podemos intervenir esos animales que tienen esa fobia y ese miedo al ruido, ¿cierto? Entonces estamos haciendo dos intervenciones. Una en el tema de fobia, que es un problema bastante grande, sobre todo a ruidos, y el otro, una cartilla que vamos a hacer una divulgación del tema cuando ya esté desarrollada, sobre el tema de prevención de problemas de salud y trastornos de conducta, que es importante porque sobre todo ahora se viene trabajando un tema muy interesante que en otras latitudes se trabaja, es la educación humanitaria, es decir, que no solamente sea hablar de aspectos de salud y aspectos técnicos que la gente desconoce, sino que a partir del conocimiento de lo que es la salud y el comportamiento animal, cómo trasciende eso las emociones, sobre todo en los niños y en los valores fundamentales, que es el respeto, que es la diferencia, que es promover el altruismo, la compasión, esos valores tan importantes, porque la sociedad tiene que transformarse. El tema de la violencia tan grande que viven, digamos, los animales de compañía, no es ajeno a la violencia que sufren los ancianos, los niños, y que también sufren las poblaciones más vulnerables. También las mujeres acá en Colombia son sujetos de violencia, lo que se denomina el círculo de la violencia. Y una estrategia, ya como para terminar, para no hacer muy larga la exposición, es que eso también hay que intervenirlo, se puede hacer con programas de educación humanitaria con los niños, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Y esto me lleva también, o nos tiene que llevar también al tema de el diagnóstico o el censo o determinar, tener más o menos cierta las zonas que vamos a intervenir y cuántos animales tenemos para intervenir, ¿no? Porque no podemos dar un presupuesto así alegremente sin saber a la población a la que se va a dirigir ese presupuesto. Entonces, en nuestra ley, por ejemplo, senadora, doctor, uno de los primeros pasos para poder iniciar todo este trabajo de esterilizaciones es el diagnóstico. ¿Cómo van a trabajar ustedes este tema del diagnóstico? Y como nos contaba el doctor Freddy, podemos enlazar
este tema de las necesidades u otras necesidades que nuestra población canina y felina necesita, ¿no? Aparte de saber si son 3 millones, 4 millones, lo que fuera, pues cuántos de esos animales necesitan intervención en un tema, otro tema, dentro de lo que se pueda. ¿Esto es realizable? ¿Es posible, senadora? ¿Cómo lo ve? Ay, Milagros, eso yo creo que es de las cuestiones éticas más difíciles de plantear y resolver en un escenario de recursos finitos y de escasez de recurso estatal. Porque un poco aquí lo que tenemos que mirar es cuál es el bien mayor que podemos lograr minimizando los riesgos. Aquí es fundamental la participación de veterinarios, es decir, personas como el doctor Freddy Manrique, personas que tienen una visión del ejercicio médico-veterinario muy aterrizado a la realidad de los territorios, digamos, que están dispuestos a pensarse la práctica veterinaria por fuera del consultorio, ¿no?, de la ciudad, dotado, full equipado, y pensar cómo se puede llevar un ejercicio médico veterinario a territorios Milagros donde a veces ni siquiera hay agua, donde la luz existe 2 horas al día, donde las personas, si no comen una vez al día, es decir, no comen 3, comen una vez al día, donde ni siquiera a veces hay un centro veterinario para atender una emergencia y ni siquiera un procedimiento de baja complejidad. Esa es la realidad de nuestro país. Y esto en medio de la más profunda ignorancia, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo logramos un punto de equilibrio entre un programa que sea funcional y que logre el cometido, que es contener la natalidad, pero a la vez nos permita poner ese recurso finito en lo más necesario, que es la esterilización. Yo creo que parte de eso se logra estableciendo un protocolo que nos defina, por ejemplo, cuándo un animal no puede exponerse, con todo el dolor del mundo, porque es un animal que seguramente va a seguirse reproduciendo, pero que de pronto tiene unas situaciones de salud que la comunidad nos puede informar, que ha tenido, no sé, voy a decir cualquier cosa, epilepsias, episodios de epilepsias, o que el animal come a menudo, vomita a menudo lo que ingiere, lo que logra conseguir de alimento, o que es un perro que está extrañamente gordo, o que es un gato que tuvo un accidente y respira mal. Es decir, son situaciones que vemos realmente en la comunidad, porque afortunadamente, pese a los dolores de los animales y a sus vidas miserables en las calles, muchos de ellos a veces son queridos por la gente y les ponen un platico de comida, les ponen un platico de agua y saben que aquel se llama la mona y el otro se llama el negro y que este se comporta de esta manera y el otro de otra forma, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tiene la comunidad de esos animales sin hogar que viven en las calles es un conocimiento muy importante a la hora de establecer que de pronto aquí puede haber un riesgo, ¿no? Por ejemplo, establecer una edad mínima. Esa es una de las discusiones más candentes que vamos a tener sin duda en esta reglamentación. ¿Cuál es la buena edad? A mí me sorprende, Milagros. Yo viajo cada 2 meses a algún municipio del país a hacer jornadas de esterilización con mis propios recursos y me sorprende encontrar gaticas que a los 4 meses ya han tenido su primera cría y que no parieron 3 ni 4, que parieron 7 criaturas. Es decir, yo siempre lo comparo con el embarazo adolescente. Son niñitas de 12 años que ya están en vida reproductiva. Entonces, claro, lo ideal sería esterilizar a los 6 meses, pero entonces, ¿qué hacemos con esas criaturitas que ya se están reproduciendo desde tan pequeñas, no? Entonces, son discusiones muy difíciles que nos tienen que llevar a unos escenarios de diálogo muy respetuosos, muy fraternos, pero con unos pies muy puestos en la realidad del país. Y ahí, por supuesto, los médicos veterinarios van a ser fundamentales, pero como con esa visión que yo les llamo veterinarios de guerra, ¿no? Que son los veterinarios que están dispuestos a salir al territorio y a atender las realidades más duras de los animales en lugares realmente inhóspitos. Sí, Luis Miguel, doctor Freddy, si querían aportar algo a este tema de qué hacemos con esa cantidad de animales que, como bien dice la senadora,
llegan hasta el punto las campañas de esterilización, pero no sabemos cómo están. Sin embargo, también sabemos de que necesitan ser intervenidos. ¿Qué hacemos en este punto, no? Sí, ahí también hay una cosa, y gracias a la doctora Andrea que tocó algo bastante importante. Hay una filosofía entre todos los temas de experimentación animal e incluso las intervenciones que se hagan, que es, lo llaman en los procesos de experimentación animal, las 3 R de la experimentación, que es el refinar, reducir y reemplazar. Entonces, obviamente ya una vez que empiece el programa, ya es interesante mirar cada caso, ¿cierto? Porque obviamente, por ejemplo, un perro braquicefálico no podría entrar en un programa de esterilización, porque requiere todo un mecanismo de anestesia inhalada por su misma condición. Lo mismo algunos tipos de animales que tienen algún problema de salud, por ejemplo, las razas gigantes, que ya hay recientes artículos que indican de que las razas gigantes tienen que esperar que se formen, que se haga la esterilización más tarde para que los animales no vayan a generar displasia de cadera o artrosis posterior y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sería importante? Determinar cuáles son los aspectos a refinar y a tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones de esterilización. Incluso el tema de los exámenes prequirúrgicos, que también es importante que se hagan, porque obviamente que sí que es cierto de que las comunidades se mantienen en condiciones muy malas económicamente. Lo que dice la doctora Andrea es absolutamente cierto. El nivel de vulnerabilidad y pobreza de algunas comunidades es bastante alto y esa misma vulnerabilidad y pobreza se reflejan en los animales de compañía. No obstante, un programa bien hecho, bien abordado, genera, digamos, frutos bastante buenos. Y lo otro que estaba comentando ahora Milagros, y es el tema de la población y el diagnóstico. Acá en la ciudad de Medellín había una cosa que se llama la encuesta de calidad de vida. Esa encuesta de calidad de vida era bastante importante porque no solamente arrojaba cada uno de los hogares que estaban, en qué condición estaban, es decir, si tenían televisor, era una encuesta hasta muy curiosa porque hablaban de que si tenían televisor, si tenían moto, si tenían carro, eh, varias preguntas. Pero una de las preguntas que me parecía muy importante era cuántos animales de compañía tienen, perro, gato y las edades. Eso es un dato muy importante. Ya que he visto, yo no sé por qué razón, no he visto la última administración, no la he vuelto a ver y a ver si de pronto se vuelve a retomar ese tema, que me parece un tema bastante importante porque nos arroja un dato que es importante. Lo otro también es mirar cuáles son la población de animales que han sido vacunados por rabia acá en Colombia, y eso también es otro dato que nos puede arrojar a pesar de que no es una encuesta, sí que nos puede dar una aproximación a lo que está pasando. Y lo otro también, que ya ciudades como Bogotá lo ha hecho, que antes se creía que la población de perros y gatos en Bogotá era muy alta y se hizo un estudio bastante concienzudo y se determinó que no era tan alta como se pensaba. Se hablaban de 600.000 animales y ahora se habla de 60.000, que es un dato que uno diría, es muy bajo, pues en una ciudad como Bogotá que llega a casi a los 10 millones de habitantes. Entonces, eh, eso da a entender de que efectivamente esos programas de esterilización algún resultado han tenido. Y lo otro es que hay que determinar cuál es el tipo de animal callejero que hay, porque una cosa es el animal callejero, otro el que está callejeando y otro el que eventualmente sale de la casa. Entonces, eso también es otro aspecto a tocar y sería muy importante determinar en conjunto con las universidades y en conjunto con las entidades que trabajan estos temas de bienestar animal, la manera de hacer un acercamiento a los censos y a los datos poblacionales de lo que hay en la comunidad y lo que hay en la calle, ¿no? Para determinar cuál es la intervención que se puede realizar en ese aspecto. Hay un dato también curioso que quería compartir con vosotros en algunas revistas veterinarias de acá de Perú, donde señala el doctor Néstor Falcón que si no llegamos a esterilizar un 70% del total de animales, por eso hablaba también de cuántos animales finalmente son los que van a entrar en esta política nacional de esterilizaciones, si no llegamos al 70%, entonces no se va a notar el impacto en la sobrepoblación. Yo no sé si este dato es
real así, pero sí nos suena un dato similar cuando hablábamos, por ejemplo, de las vacunaciones en la época de la pandemia, ¿no? Que nos decían para esa protección de rebaño necesitamos alcanzar un porcentaje. Bueno, más o menos así lo señalan respecto a las esterilizaciones. Va a causar un impacto todo este trabajo, esta labor, este esfuerzo de esterilizaciones, aun cuando a corto plazo o a mediano no llegamos a cifras tan altas. ¿Cómo ven digamos, esta cifra que nos ponen, esta meta que nos ponen? Pues Milagros, mira, aquí la cifra que nosotros hemos utilizado, tenemos mucho subregistro en Colombia. Aquí nunca se ha hecho un censo en un sentido estricto en el país que nos diga cuántos animales están en las calles. Incluso las cifras de vacunación antirrábica, que es una cifra oficial que arroja el Ministerio de Salud, pues es una cifra preocupante que ha venido en descenso. Pero la cifra que nosotros usamos en la exposición de motivos del proyecto de ley es la que usa el Departamento Nacional de Planeación, en el sentido de que la meta, digamos, el porcentaje a esterilizar anualmente sería del 10% del total de la población de gatos y perros con y sin hogar. Es decir, que si usáramos como cifra oficial la de vacunación antirrábica que se hace en Colombia, que hoy es de 11.034.000 animales, es decir, según la vacunación antirrábica, esa es la cantidad de animales que hay en el país. Yo creo que ahí hay un enorme subregistro, pues tendríamos que estar esterilizando más o menos 1.100.000 animales al año. Esto va a ser costoso. Yo creo que difícilmente el Ministerio de Hacienda nos va a decir que tiene el presupuesto para eso, pero lo que nos dice el Departamento Nacional de Planeación, que es el departamento que, valga la redundancia, a nivel nacional define, digamos, hace la planeación de las políticas sociales, dicen que tendría que esterilizarse anualmente el 10%. Yo creo que en estas mesas que vamos a hacer para el tema de la reglamentación, que yo voy a acompañar, no puedo, digamos, convocarlas porque eso sería cogobernar y no me corresponde, pero sí acompañaré como mamá de la ley, pues tendremos que mirar precisamente esa cifra, cuál es la meta, cuáles son los indicadores, porque dentro de la ley ha quedado establecido algo muy importante, y es que el Ministerio de Hacienda tendrá que ir haciendo análisis anuales para establecer cómo avanza el programa, hacer las evaluaciones e ir definiendo las metas con base en indicadores que primero le permitan saber o nos permitan saber como población cómo va el programa, y segundo, decirle al Ministerio de Hacienda cuál es el presupuesto que se requiere para cada año. De manera que este también es un reto, generar información de calidad que nos permita progresivamente ir robusteciendo esos análisis técnicos sobre el programa. Aquí está todo por hacer. Esto también es un gran desafío, digamos, inventar un programa de esterilización, definir cuáles son los presupuestos, cuáles son los mejores procedimientos veterinarios. Todo eso está por hacer. Es un desafío, pero es un desafío emocionante. Gracias. También ya está con nosotros doctor Islachín, bienvenido. Yo creo que ha podido escuchar gran parte de toda esta conversación, interesante conversación. Tenía varias preguntas usted para lanzarlas a los invitados esta noche. ¿Qué tal, senadora? Buenas noches con todos los invitados. Gracias, Milagro, por la invitación. Interesante lo que ha sucedido en Colombia. Doctora, senadora, quisiera preguntarle sobre el método que van a utilizar o cómo se están proyectando. Por ejemplo, acá en Perú estamos proyectándonos con el método SER, ¿no? El de capturar, esterilizar y retornar. Muchos dicen que funciona bastante bien para gatos, para colonias pequeñas, en algunos estudios que se han realizado anteriormente, pero ahora los estudios que están realizándose o que se han realizado hace poco, pues mencionan que ahí tiene muchas deficiencias, tanto en caninos y en felinos, ¿no? Como el tema de que son colonias que no han mostrado pues realmente una baja en su población, sino que han ido saliéndose
los animales producto de las adopciones, ¿no? De la muerte progresivas y todo eso. ¿Cómo es el método que están proyectando, doctora? ¿O algo particular tal vez que podamos copiarnos, por así decirlo, acá Bueno, en Perú? bien, sí, bien interesante, doctor Islachín, esa pregunta. Dentro de la ley se contempla unas poblaciones prioritarias. Eso se llama unas líneas prioritarias que quedan dentro del artículo 4. Esas líneas prioritarias son animales sin hogar, es decir, el gato y el perro que vemos por ahí deambulando, animales de poblaciones vulnerables, de poblaciones habitantes de calle, recicladores, trabajadoras, trabajadores sexuales, animales que están albergados en hogares de paso y fundaciones, perros de manejo especial, esto es muy importante, que es lo que antes se llamaba los perros potencialmente peligrosos, que son estas razas fuertes, ¿no? Los Rottweiler, los Pitbull, en fin, que son perros que lamentablemente son muchas veces víctimas de instrumentalización por parte de grupos delincuenciales, personas que hacen una mala educación y terminan siendo perritos agresivos y luego son victimizados cuando son, bueno, matados por la comunidad porque tienen episodios de mordeduras. Quinto, los gatos en colonias. Y sexto, los perros que tienen TBT, tumor venéreo transmisible, que también es una enfermedad muy frecuente aquí en Colombia y es dramático, realmente el sufrimiento que les causa es atroz. Y gatos que sean positivos a virales. Claro, muchos de estos animales tienen quien los cuide, los quiera en su hogar. Entonces, estos animales, digamos, se esterilizarán y el posoperatorio estará a cargo de las personas responsables de su cuidado, aunque sea, digamos, personas pues que no tengan las mejores condiciones, pero en todo caso tienen un lugar donde pernoctar, pues bueno, allí mismo el animal se recuperará en su posoperatorio. El reto está para estos animales que van a volver a las calles. Para estos animales se tendrá que plantear un procedimiento postoperatorio que lo vamos a formular de la mano de los médicos veterinarios para que por lo menos 4 o 5 días, el tiempo que se estime necesario, estén resguardados bajo observación para cualquier imprevisto que se pueda presentar. Sobre todo porque son animales que muy seguramente han tenido una vida deficiente en términos nutricionales, en términos de salud, por lo cual, pues bueno, pueden ocurrir muchas cosas en este posoperatorio. Pero efectivamente, además, doctor Islachín, dentro de la ley queda establecido ese método SER. Nosotros ampliamos un poco la definición, no hablamos de CES, que es capturar, esterilizar, soltar, sino que hablamos de SER, esto es un poco un neologismo mío, que incluye 3 definiciones en la R, ¿no? Capturar, esterilizar y retornar, reubicar o rescatar. Esas R's, pues por supuesto, implica retornar al lugar donde fue encontrado, reubicar, por ejemplo, en el caso de gatos ferales o perros ferales que sean identificados en zonas de protección ambiental, donde hay animales silvestres y que por lo tanto deben ser reubicados en otros lugares también para la protección de la fauna silvestre, o rescatar, porque muchas veces pues se encuentran animales que son supremamente dóciles y que son de fácil adopción. Y lo que sí queda claramente establecido para todos los animales, sin distingo alguno, es la identificación. Esta es una práctica que tenemos que adoptar en todo el país y es que el animal que sea esterilizado tiene que ser devuelto o a la calle o a su propietario con un tatuaje dentro de su orejita, que es una marca que se hace con tinta china. Se establecerá si es un código o una letra, en fin, para evitar recapturas, nuevas intervenciones y pérdida de dinero. Y los animales que vuelvan a la calle, particularmente los ferales, pues se devolverán con la pequeña muesquita, que es apenas pues un corte mínimo en su orejita, que a distancia permite identificarlos como animales que ya han sido esterilizados. Ahí veo un comentario que hace Denis Yarleque, que va apareciendo aquí, que pregunta, que dice que en el caso de los gatos ferales, tenerlos en cautiverio les genera más estrés. Estoy absolutamente de acuerdo. Aquí seguramente el doctor Freddy conoce la experiencia que tienen en el Centro de Bienestar La Perla en Medellín, que es la segunda ciudad más importante del país. Y ellos
adecuaron un entorno precioso para gatos ferales. Es un espacio cerrado en cautiverio, sí, pero es muy amplio y está en un medio natural. Entonces los gaticos están cerrados por encima y por los laterales, pero en el medio hay árboles, lo que les permite trepar, rascar, y son gatos ferales que a medida que van teniendo contacto con seres humanos, ellos van cada tanto diciendo, este ya está dócil, pasa al programa de adopción. Yo creo que a futuro tendríamos que lograr eso, pero también yo soy enemiga de tener estos gatos ferales en cautiverio, a menos que sea un cautiverio que les permita estar alejados del ser humano en un contacto, digamos, intermitente y mantener esas prácticas de trepar, de rascar en un medio natural. Ya que la doctora dio la opinión del programa de La Perla, curiosamente, particularmente a mí se me encomendó esa misión antes de que yo me retirara de La Perla, y al programa lo denominé programa Catios. ¿Por qué Catios? Porque universalmente se conocía así, es decir, eh, hay un documental muy interesante que se lo recomiendo ampliamente, es de la National Geographic, se llama La vida secreta de los gatos. Precisamente ahí muestran todas las afectaciones que hay en el mundo y lo que ocurre, y nadie puede negar de que efectivamente un gato es el campeón en el tema de captura de animales silvestres. ¿Por qué razón? Porque tiene todas las herramientas para precisamente capturar animales. Esa es su condición natural y frente a eso, pues, es lo que hay. Lo que sí que es conveniente es cuál es el punto intermedio. Y el punto intermedio es precisamente eso, que ahí finaliza ese documental, de que haya un sitio que sea cerrado, que esté en medio de la naturaleza, pero que tenga todos los recursos que el gato necesita. Y ese proyecto se denominó Catius. Cuando quiera, yo lo tengo, lo puedo hacer llegar a ustedes. Y lo que se busca es precisamente eso, mirar la posibilidad de que algunos gatos se pueda hacer, digamos, ese mejoramiento de la calidad de vida. Y además de eso, un proyecto muy interesante que allá también se hizo en La Perla en su momento, que no sé si en este momento estará funcionando o no, que es el programa de intervención de las colonias ferales, porque cada colonia hay que hacerle un diagnóstico, determinar, como dice la doctora Andrea, que eso es verdad, que hay colonias que pueden intervenirse y que el animal perfectamente puede retornar y que no pasa absolutamente nada porque no es un sitio que sea especialmente importante desde el punto de vista ambiental, mientras que hay otras colonias que están en zonas que son altamente vulnerables por la población de fauna silvestre que hay, y obviamente ahí no se puede quedar ningún gato porque puede generar un problema grave de bienestar. Y hay un concepto que hay que recordar, que es que cuando se hacen las intervenciones, se habla del concepto de una sola salud, un solo bienestar, y hay que tener en cuenta la calidad de vida de los seres humanos, la calidad de vida del ambiente y la calidad misma de los animales. Entonces, si esa aproximación, esa visión holística se tiene, entonces puede que nos equivoquemos, que nadie puede, pues, decir que vamos a tener 100% de seguridad en las intervenciones que se hagan, pero hacemos aproximaciones más éticas y responsables frente al tema de la población de los caninos y felinos, y qué respuestas puede haber frente a esas intervenciones que se hagan. Y lo otro, finalmente, el tema de los animales de manejo especial, y que sí que es muy importante porque finalmente estos animales de manejo especial son los más abusados, los más maltratados y los que más consecuencias graves en los ataques generan. Generan muertes, desafortunadamente. He visto muchísimos casos, y la doctora fue testigo de una intervención que yo tuve sobre el tema de eutanasia de los animales, que desafortunadamente a veces llega a eso porque en esos análisis de riesgo, esos animales son, muchos de ellos desafortunadamente irrecuperables, pero no por el mismo animal. El animal sigue siendo una víctima de la irresponsabilidad, de la instrumentalización que se hace de este, el maltrato, del abuso, y finalmente el animal muerde porque se le ha enseñado a morder, muerde porque ha sido abusado, maltratado, y algunos se recuperan, otros los vulneran y los maltratan a un nivel tal que desafortunadamente hay que eutanasiarlos, y otros por el mismo nivel de agresividad también es necesario eutanasiarlos. Entonces, pasan por todos los inconvenientes, y desafortunadamente a mí me llaman de muchos albergues en el país, porque es una condición que la doctora que ha recorrido muchos albergues en el país ve que es una condición que pone en conflicto serio
a la autoridad, a los animalistas, a los interventores, a gobierno y a los mismos, a, que, a las mismas personas que están haciendo la intervención en control de esa situación, cosa que no debería ser así. Tenemos que llegar todos a un acuerdo, a ver cuál es la solución y la vida frente a eso, porque genera muchos conflictos y la verdad que sí es importante tomar acciones frente a esa situación porque hay que seguir adelante porque todos estamos en el mismo barco y hay que sumar más que restar. Y el tema de la esterilización de estos animales es supremamente importante, sobre todo las hembras que están criando de manera ilegal, porque se vuelve un negocio vender los pitbullitos acá de manera ilegal y se vuelve... Y curiosamente estos animales no se hacen intervenciones sobre las magias de las peleas que hay de perros. Hay documentales que en Europa y en Estados Unidos se han hecho y también intervenciones de las autoridades y hay unas mafias enormes frente al tema de las peleas de perros. Es toda una mafia como el narcotráfico o la venta de armas. A mí no me quieren mucho que digamos, pero hay que decirlo y es importante decirlo, que sí que hay unas mafias y desafortunadamente nos ponen a pelear a todos acá los que estamos trabajando por los animales. Gracias, doctor. Luis Miguel, no sé si hay preguntas para no pasar sobre ellas, que siempre son interesantes las participaciones de los compañeros que nos ven, de los amigos que nos ven. No hay preguntas, hay comentarios de las personas, más bien invitamos a las personas a que puedan hacer sus preguntas. Mirko Castro nos comenta, en Chile se realiza el TNR, el marcaje en oreja y el retorno es de inmediato y no tienen apoyo del Estado ni del Colegio Veterinario, es un trabajo independiente de los activistas a los interesados en el tema, ¿no? Que puedan buscar en TNR Chile. Sí, a lo que apunta la doctora Andrea también estoy de acuerdo con ella. Lo mejor sería hacer un programa de control con microchip, porque el marcaje en la oreja, yo tuve oportunidad de estar unos años en España, ya tenían una cosa que se llama el RIAD, Registro de Identificación de Animales de Compañía, y funcionaba bastante bien. El registro de identificación de animales de compañía que se hacía en la Comunidad de Madrid era de carácter obligatorio y que funciona bastante bien. Es decir, si puede que algunos microchips se extravíen, pero de 1000 es uno, ¿cierto? Entonces, y además de eso, si se hace una buena estrategia, funciona bastante bien, porque la identificación de la oreja, primero, también es otra manera también digamos, revictimizar a los pobres animales que están en condición de calle. Entonces, un animal de esos se lo adoptan y va a tener ahí el marcaje de por vida, no tiene sentido. Mientras que un animal se le pone el microchip y se hace el registro adecuado y eso nos daría, digamos, una identificación mucho más fiable, que tiene un costo, pero que me parece que vale la pena asumir ese costo. No sé qué opina la doctora frente al tema. Sí, ese tema de los microchips ha sido bien complicado aquí en el país porque, bueno, no voy a meterme en una minucia de contratación, pero lamentablemente a medida que un tema empieza a ponerse en el mercado, empieza a haber una presión del mercado y se suben los costos. Hoy en Bogotá estamos viviendo una situación terrible que yo he denunciado en los entes de control, porque esos microchips que empezaron costando 4.000 pesos más o menos, es una cifra muy, muy baja, hoy están alrededor de los 60.000 pesos. Eso, por supuesto, hace que el programa sea insostenible. Pero además no existe una plataforma de registro. Entonces, a veces uno se encuentra microchips, les hace la lectura con el lector y la información que arroja es el nombre del propietario, pero no sabemos ni dónde vive, ni el teléfono, ni cómo contactarlo, ¿no? Es una información inútil. Tampoco tenemos los lectores difundidos en toda parte. Entonces, yo creo que para garantizar que esa instalación de microchips funcionara, primero tendríamos que lograr, digamos, como una estabilidad en el mercado que nos asegure un bajo costo, porque si no, lo de las esterilizaciones va a terminar es invertido en un programa de identificación. Y segundo, una muy buena plataforma de registros y hoy todavía no lo tenemos en el país. Yo durante muchos años estuve en Bogotá coordinando un programa de captura, de esterilización y de liberación de gatos hace muchos años, ya, mejor dicho, ha corrido mucha agua debajo del puente y nosotros empezamos con esa muesca en la orejita, que es una muesca muy chiquita, es una V, ¿no? Una V,
que es muy estética. Yo en eso sí soy, digamos, siempre como muy exigente, porque igual me he encontrado con unas muescas horribles, que parecen es una mutilación, que les bajan la mitad de la oreja. Eso me parece que también es una falta de respeto con el cuerpo del animal. Pero esa muesca chiquitita, creo que se puede hacer. De hecho, a veces uno encuentra unos gatitos, como lo dice efectivamente el doctor Freddy, que estuvieron en calle, luego encontraron un hogar y ahí van con su B en la orejita. Entonces, creo que si es una muesca que se hace muy estética, muy cuidadosa, puede funcionar. Y en ese contexto, digamos, de recursos finitos, ¿no? Y, creo que de pronto nos podría funcionar muy bien. Pero bueno, todo esto hará parte de esa conversación para reglamentar el programa. Y en lo que sí yo, mejor dicho, no me bajo es en el tema del tatuaje. El tatuaje ha funcionado muy, muy bien en el país. Las jornadas de esterilización que yo patrocino, que son más o menos 350, 400 animales en cada jornada, todos salen con su tatuaje. Y es una letra chiquitita que se le hace dentro de la oreja y es impresionante lo que sirve. Hace poco estuvimos haciendo esterilizaciones en un municipio que ha sido muy intervenido, por ejemplo, en la costa del país, y encontrábamos montones de gatos y perros en la calle que los podíamos coger y lo primero era levantarle la orejita. ¿Tiene tatuaje? Claro, se ahorra uno llevar ese animal a esterilizar, se ahorra pérdida de dinero, someter al animal a una nueva intervención, porque particularmente en el caso de las hembras, pues no hay ninguna señal externa que nos permita saber si ya está esterilizada. Caso contrario a los machos, que obviamente se ven sus bolsitas ya desocupadas, pero aún así lo ideal es una señal clara, levantar la orejita, está esterilizado o no. Es algo muy interesante lo que menciona doctora Andrea. Acá creo yo de que es alguna práctica que sí podría emplearse a manera de esterilizar. Tenemos una pregunta de Mirko Castro que nos va a llevar a una reflexión y a compararlo con lo que está sucediendo en Perú. En Colombia, nos pregunta Mirko Castro, ¿qué pruebas prequirúrgicas se solicitan antes de esterilizar en campañas sociales? Mirko, hoy quienes hacen prequirúrgicos son las clínicas particulares. En estas jornadas masivas no se hacen prequirúrgicos por dos razones. Primero, porque encarecerían muchísimo el programa. Segundo, porque realmente es que la situación social del país es crítica y una persona que pide permiso en el trabajo para ir una mañana, una jornada, a esterilizar a su gato o a su perro, no puede pedir 2 días a veces. De manera que o va un día a esterilizar o va un día a que le hagan el prequirúrgico. Pero, y tercero, muchos de los animales que se atienden son animales de calle. Y tenerlos a veces esa logística de le hago el prequirúrgico, luego entonces le hago la recaptura para la esterilización. Quienes hemos trabajado con gatos sabemos que, y acá hay un dicho pues que usamos mucho en estos programas de capturar, esterilizar, soltar, es un gato no cae 2 veces en la misma jaula, ¿no? Entonces, a veces se coge al gato y se opera, ¿no? No hay chance de hacerle más. Entonces, hoy en esas jornadas masivas no se hacen esos prequirúrgicos, solamente los hacen las clínicas veterinarias particulares. Yo, en el programa que he financiado desde hace ya muchos años, hemos esterilizado alrededor de 6.800 animales y nuestra tasa de mortalidad es bajísima. No se nos han muerto más de 12 animales de estos 6.800 y pico que hemos esterilizado. Y han sido casos de animales de los que no se nos ha dado la información previa. Una gatica que había tenido un accidente y perdió medio pulmón. Una gatica que le habían dado comida y el propietario no nos informó y broncoaspiró. Es decir, han sido casos muy marginales, la tasa es muy baja y eso, pues, de alguna manera nos dice que, bueno, que es posible hacer un programa de intervenciones masivas con un riesgo bajo cuando no hay prequirúrgicos. Claro, lo ideal sería hacer los prequirúrgicos, pero en este mundo tan difícil, de escasos recursos, de tanta miseria,
pues a veces no es posible. Denis Yarleque nos hace una pregunta, un comentario que en Chile también manejan sus jornadas que todos salen con un chip y una vacuna antirrábica, y plantea una pregunta: ¿cuál es el criterio de la edad para esterilización en Estados Unidos? En Estados Unidos lo hacen a los 2 meses, pese que en la actualidad la castración prepuber traería complicaciones posteriores. ¿Cuál sería su manejo? Bueno, no sé si el doctor Freddy también quiera dar un poco la respuesta con base de pronto en sus estudios o en lo que se hace en Medellín. Aquí en Bogotá, la edad mínima son 3 meses. Ahí sí se está esterilizando, no ha habido reportes, digamos, de problemas. La ciudadanía, digamos, en general, nunca no ha reportado problemas de mi gato, mi perro desarrolló tal patología o tuvo tales inconvenientes en su desarrollo físico. No hemos tenido ese feedback, digamos, de la comunidad, pero esa es la edad que hoy se usa en Bogotá y fue una edad concertada con gremios veterinarios en Bogotá. Son varios aspectos. Uno, en los programas de esterilización que se hacen acá, digamos, cuando yo estaba en el Centro de Bienestar Animal La Perla, tantas las jornadas que se hacían de manera masiva como las jornadas que se hacían en el Centro de Bienestar Animal La Perla, se salen de lo general, porque obviamente es una ciudad que el programa está, digamos, bien financiado, pero siempre se hacen los programas, se hacen los exámenes prequirúrgicos, tanto a la comunidad como a los animales que están siendo objeto de rescate. Pues sí, la tasa de mortalidad era muy mínima, era demasiado mínima, pues la verdad que es bastante poco. Pero es porque en ese centro de bienestar animal, digámoslo así, pues, y estoy hablando en nombre de ellos, ya no estoy allá, el nivel, por ejemplo, de porcentaje, les doy cifras, por ejemplo, se adoptaban más de 100 animales mensuales en el centro de bienestar animal entre caninos y felinos, y, y el porcentaje de evolución de animales no llegaba entre el 1 y 2% eran los que se devolvían. Era muy mínimo el porcentaje de evolución de los animales de compañía y se entregan con varias pruebas, con pruebas de totalmente vacunados, totalmente esterilizados, desparasitados, pero eso sale del contexto que lo que está afirmando la doctora, porque obviamente la población de una ciudad como Medellín no es la población de lo que hay en Colombia. Eso con un aspecto. Y lo otro, lo de la edad, sí que es cierto que se hace después de los 3 meses, pero es verdad que ya hay publicaciones que están afirmando, obviamente lo que hoy era verdad, mañana no lo es, de que sí que es cierto, de que hay algunas condiciones especiales de raza, de condición de los animales blanquicefálicos que habíamos hablado ahora, de las razas gigantes. Curiosamente, las perras miedosas, los animales que tienen muchísimo miedo, parece que sí que hay artículos que reportan mm, de que si se esteriliza van a tener todavía mucho más miedo. Entonces, de ahí la importancia de que se haga, digamos, un diagnóstico previo de aquellos animales que tengan fobia o miedo excesivo, para más bien hacer una esterilización posterior y además de eso hacer un tratamiento, porque si se va a esterilizar no es necesario, es indispensable hacer ese tratamiento, porque se esteriliza y la que es agresiva por miedo va a ser mucho más agresiva por miedo, entonces eso también está demostrado. Pero esas son situaciones que se van presentando en el día a día y que no van a ser el 100%, pero que esos procesos de refinamiento van a venir con el tiempo. Y como es una situación que se va a presentar, que antes no se presentaba, ya ahora se sabe, antes no se sabía, entonces obviamente sí que habrá que hacer intervenciones, digámoslo, frente a cada caso en particular. Y si ya cada vez más va a haber esterilizaciones, obviamente, aquí que hacen, digamos, las universidades, tienen un laboratorio móvil y las pruebas las hacen rapidísimo. Aquí hay 2 universidades que la vienen haciendo y esterilizan, digamos, 200 animales en cada jornada y lo hacen, tienen un laboratorio móvil y las pruebas las hacen bastante rápido. ¿Pero por qué? Porque se hace proceso de refinamiento, de calidad, y hay un laboratorio móvil y hay los recursos. Entonces, digámoslo, eso permite que se puedan hacer ahí. Pero como dice la doctora, es una situación particular, no es una situación generalizada, no se hacen en 4 o 5 millones de animales, se hacen en 3, 4, 5 mil animales
pero que sí que se pueden hacer, pero exige más demanda de gasto y un refinamiento que exige también un costo adicional. Gracias por habernos acompañado. Yo imagino que Luis Miguel también está recabando todas las preguntas y comentarios que están surgiendo. Hay un tema final que queremos proponerle por la hora también y brevemente a cada uno de los participantes. Y es un tema que acá está causando mucho debate y es quién finalmente es el responsable de ejecutar estas campañas, porque hasta no hace mucho, hasta hace muy poquito, eran las organizaciones, eran grupos de médicos veterinarios inclusive que se organizaban e iban a zonas vulnerables a realizar campañas de esterilización. Y ahora, por el contrario, dice la norma que esta es competencia solamente de las municipalidades. Entonces, en esta disyuntiva, preguntar, ¿no? ¿Es solamente factible, solamente es posible que las municipalidades desarrollen estas campañas con la consiguiente luego análisis de todo esto, estos datos, para poder mejorar el uso correcto de los presupuestos? O también pueden intervenir los grupos organizados de activistas. ¿Cuál es la experiencia colombiana y hacia dónde se apunta? Un breve comentario de cada uno de vosotros y agradecerles su participación esta noche. Milagros, mira, yo creo que la responsabilidad fundamental debe recaer en el Estado. Yo creo que eso es parte de nuestra lucha, lograr que el Estado se comprometa económicamente, institucional y técnicamente con la protección de los animales y lo que decía al principio, se invierta esa ecuación que ha primado hasta ahora y es que el grueso de las esterilizaciones lo hacen las organizaciones rescatistas con sus propios recursos y el Estado les da 3 palmaditas en la espalda. Yo creo que lo lógico es que el Estado asuma el grueso de la política y las organizaciones, fundaciones, rescatistas apoyemos, digamos, sumemos en la medida de nuestras posibilidades, pero sin ser nosotros quienes nos llevemos a cuestas el costo de estas intervenciones y de la consecuencia de no hacerlos. Y Milagros, voy a abusar de tu generosidad. Una persona hacía una pregunta que me parece tan relevante y es la cantidad de cirugías por veterinarios. Nosotros estamos haciendo y se hace en Bogotá, en eso que llamamos las jornadas masivas, Denis, se hacen en un día fácilmente un equipo de 5 médicos veterinarios, 3 cirujanos, auxiliares que anestesian, rasuran y demás, pueden hacer perfectamente 150, 200 cirugías. Nosotros con la fundación, en estos viajes que hacemos, hemos llegado a hacer 180 cirugías e incluso en un viaje que fue una locura, superamos las 200 cirugías. No es el ideal, no es el ideal, porque obviamente los médicos veterinarios se agotan, las manos se les cansan, y también hay que tener calidad de vida para los médicos veterinarios, ¿no? Pero son personas que han desarrollado un nivel de experticia y de pericia tan asombroso que pueden realmente hacer cirugías muy rápidas. Y personas que han recorrido 2, 3 horas desde un municipio para llegar a una jornada de esterilización, a veces realmente es irrespetuoso decirle, venga mañana porque ya hoy vamos a levantar. Entonces hemos hecho realmente un número muy elevado, pero eso por supuesto le da la pericia, la experticia y el récord que tenga ese equipo veterinario, así como sus calidades profesionales. En una situación que estaba comentando la doctora, y es verdad, es decir, un equipo de trabajo que tenga la experticia, el entrenamiento adecuado y las condiciones logísticas adecuadas, perfectamente puede hacer un programa de 200 animales de compañía y muy bien hecho, es real, no es una locura, aquí se viene haciendo de manera habitual. Lo que sí que requiere toda una logística bastante importante, que la logística y el nivel de organización, yo la verdad lo admiro. Por ejemplo, universidades aquí con la Universidad de Antioquia y el CES vienen haciendo un trabajo bastante importante en esos programas de esterilización, que son las dos universidades que hacen,
digamos, estos proyectos grandes de esterilización acá en Antioquia. En Bogotá, obviamente, pues el IDIPIVA está haciendo también una labor bastante importante y sin desconocer todas las entidades de manera particular, ya las ONGs y los grupos animalistas que también vienen haciendo una importante labor en este sentido. Y ya como para finalizar, el tema de que quién debe financiar esto, pues obviamente la financiación sí debe correr obviamente por cuenta del Estado, pero lo que se debería también empezar a trabajar, ya no en este momento, sino a futuro, es el tema de la tenencia responsable, aquellas personas que están con la responsabilidad, con la conciencia de tener un animal de compañía y que asuman esa responsabilidad que tienen frente a este animal, de no solamente tener un animal en todas las condiciones ideales que debe tener bajo el principio de las 5 libertades o de los 4 principios, como se quiera decir, que necesita cada animal de compañía, y que además uno de estos principios que tiene que ver con la salud se cumpla, y si no lo tenemos para reproducción, y si el animal efectivamente pasa todos estos filtros que se deben tener, pues que también el tutor lo haga. Por ejemplo, yo no tengo, en este momento, yo no tengo, y hace muchos años, ni siquiera antes, animales para reproducción. Es que me parece que no tiene sentido, y de los animales que yo tengo y he tenido desde hace muchos años, siempre los he esterilizado de manera particular, nunca los he pagado para, pues, o con una entidad, simplemente los he tenido con un control propio y los esterilizo. Es una condición de tenencia responsable. Muchas gracias, doctor Freddy. Doctor Islachín, sus comentarios al respecto, y tenía una pregunta a usted. Sí, Milagros. Según nuestra norma, lo que restringe a las campañas de esterilización como órgano competente es las municipalidades, pero no prohíbe que otros grupos animalistas o grupos de médicos veterinarios hagan también sus campañas paralelas, ¿no? Eso para que me dejes las cosas claras, porque hasta ahora yo sabía eso, o sea, yo había entendido eso. Ahora, senadora, quería preguntarle, nuestra norma también está dando la potestad para que tal vez el sector privado pueda entrar, ¿no?, en ayuda con contratos, o no sé cómo podría ser la figura, ¿no? Pero la parte privada como médicos veterinarios, porque muchos municipios acá en Perú, y en varios distritos, y pensando no solamente en la capital, sino en distritos periféricos o en varias regiones de Perú, no tienen municipalidades con área médica, o área de zoonosis, o su veterinaria municipal, ¿no? Entonces, hay esa salida donde se puede el sector público, mediante contratos, también participar. ¿Cuál sería su experiencia, senador? Sí, doctor Islachín, primero estoy de acuerdo con usted y he leído algo de los comentarios que han ido poniendo personas de Perú. Estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, aquí se trata de sumar, no de excluir esfuerzos. Si las organizaciones defensoras de animales, fundaciones, colectivos, pues tienen este recorrido en organizar jornadas de esterilización, yo eso lo valoro como un saber hacer muy cualificado. Saben capturar, saben cuidar posoperatorios, hay veterinarios que se han preparado para trabajar en terreno, en territorio, pues ¿por qué excluirlos de los programas? Se trata es de sumar, no de excluir. Entonces, el grueso a cargo del Estado, pero las fundaciones, las organizaciones aportando en la medida de sus posibilidades, por supuesto que sí. Nosotros dentro de la ley, doctor Islachín, habilitamos la posibilidad de que las clínicas privadas puedan ser contratadas por los municipios para hacer las jornadas de esterilización. No solamente porque las clínicas, pues obviamente tienen una capacidad instalada, tienen equipos profesionales, sino porque también hay una convicción, y es que la empresa privada, digamos, estos esfuerzos privados, pues tienen que ser incorporados dentro de los ejercicios del Estado. No se trata de poner a reñir entre la oferta del Estado y la oferta privada. Se trata de aunar esfuerzos para hacer lo que más se pueda. De manera que todas las empresas
me refiero como empresas a clínicas veterinarias, a personas que tengan sus unidades móviles quirúrgicas, equipos médicos veterinarios, pues podrán ser contratados por las alcaldías para desarrollar el programa con un recurso del Estado. La ecuación es muy buena, porque es el recurso del Estado asegurando la sostenibilidad del programa y la empresa privada aportando su experiencia, su capacidad instalada e incluso poniendo un plus en la contratación, que generalmente es lo que sucede. Entonces, si se contratan para hacer 1000 esterilizaciones, pues se espera que el privado done 50 más. Entonces, es un gana-gana que realmente nos permite prosperar como sociedad, de manera que el Estado asumiendo el grueso, las organizaciones aportando lo que puedan en la medida de sus posibilidades, pero no cercenándoles la posibilidad de hacer, y la empresa privada también aportando y con la posibilidad de ser contratada por el Estado. Perfecto, más bien nuevamente agradecer a la generosidad de ustedes de haber participado esta noche. He estado tomando nota porque seguramente todo esto va a generar más debate. Tenemos planteado conversar también con más profesionales porque pareciera que este punto es un punto de conflicto, ¿no? De discusión, cuando lo que se trata, como dijo la senadora, y rescato sus últimas palabras, es de poder sumar. También rescato todo lo que ha salido esta noche como el tema de capacitar tener contratados a personal realmente capacitado y con la experiencia y la expertise necesaria, la información que deben proporcionar todos los tutores responsables de los animales al momento de conducir a los animales a estas campañas, la fiscalización, si queremos llamarlo así, la supervisión que hagamos desde la sociedad civil a todos estos recursos que el Estado va a destinar, el hecho de que luego también nos sentemos a mirar cómo es que, o cuáles son los resultados, si vamos bien, vamos por el buen camino, o hay que corregir prácticas, procedimientos y lo que fuera, y finalmente, como esta noche hemos podido hacer, sentarnos un buen rato a tratar diferentes temas, que todavía faltan muchos más, pero es muy bueno el intercambiar estas no solamente opiniones, sino esta experiencia y estos conocimientos, porque no es nuestro cuerpo, o sea, lo que finalmente decimos no son nuestros cuerpos, no es a nosotros a quienes nos operan, no es nuestras vidas, sino nosotros somos responsables de la vida de otros seres bastante vulnerables, ¿no? Y mucho influye en nuestras decisiones. Así que, nuevamente, gracias por esto, por esta compañía tan enriquecedora, y los minutos finales para su despedida. Bueno, Milagros, doctor Islachine, doctor Freddy, Juan Miguel, gracias, y a todas las personas que estuvieron conectadas. Yo creo que es muy valioso que hagamos este intercambio de experiencias, de conocimientos. Siempre estamos aprendiendo. Quienes estamos en este camino de la defensa de los derechos de los animales, tenemos que estar siempre prestos a hablar con personas, pues bueno, de otras profesiones que tienen unas miradas distintas de mundo, que tienen experiencias, siempre con el mejor ánimo de construir unos procesos y unos programas que sean viables y que garanticen las mayores condiciones de bienestar y salubridad para los animales. Muchas gracias, un abrazo fraterno, por favor persistan y por favor exíjanle al Estado que asuma su responsabilidad, pero siempre garantizando la participación ciudadana de quienes durante años nos hemos echado al hombro estas tareas precisamente por un Estado ausente. Un abrazo y aquí a su servicio. Bueno, igualmente. Bueno, doctora Andrea, muchas gracias, doctora Andrea, muchas gracias, Milagros, y a los colegas un abrazo grande desde acá, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Tuve la oportunidad en algún momento de estar en Lima, una comida impresionante, el pisco sour deliciosísimo también, y a todos los que nos acompañan el día de hoy también muchísimas gracias, y lástima que no a todos le pudimos responder las preguntas, pero a su servicio también cuando ellos lo tengan en consideración, y un abrazo fraterno a todos. Igualmente, doctor Islachine. Muchas gracias por compartir estas experiencias desde el hermano país Colombia.
algunos puntos tal vez como ideas que se puedan transmitir a los que están viendo. Uno, que tal vez los colegas médicos veterinarios que realizan campañas. Ya veo al doctor Mirko, que es un capo, el doctor Yarleque también, y esterilizan, pero se esterilizan animales creo que en 2 o 3 minutos. Creo que es importante que los médicos veterinarios que hagan campañas se puedan organizar en una asociación, en un grupo, algo, ¿no? Para que sea algo un poco más institucionalizado, tal vez como existe en otros países. La otra idea era, bueno, para responder rápido a un comentario que me dice que una campaña masiva de esterilización solamente se hace a las municipalidades. Exacto, eso es la pregunta. ¿Qué es una campaña masiva de esterilización? ¿De cuántos perros para adelante es una campaña de esterilización masiva? ¿100, 200, 500, 80, 3, 7, 10? Eso no te dice. Por eso una campaña de esterilización se puede realizar todavía los veterinarios, los animalistas, con las condiciones, un médico veterinario especializado en el tema, con las condiciones, un buen lugar, con todo acto de bienestar animal dentro de lo posible, ¿no? Cualquier cosa, estamos siempre para apoyar a toda la comunidad, y muchas gracias por la invitación, Milagro. Muchas gracias, Luis Miguel. Tú nos habíamos comentado un poco antes de esta charla de hoy, una propuesta, una idea que tú quieres que permanezca también a nivel no solo Perú, sino latinoamericano. Brevemente, y para despedirnos, coméntanos. Unas palabras nada más de despedida. Con gran cariño hemos recibido sus aportes, sus comentarios, y sobre todo esa rica experiencia que ustedes han venido trabajando por tantos años. Doctora Andrea Padilla, muchísimas gracias. Doctor Manrique, un agradecimiento especial y un fuerte abrazo. Igual para el doctor John, que está presente acá. Y nosotros como peruanos simplemente sentimos que muchas veces quienes redactan las leyes son personas más de escritorio que personas que están en el campo mismo, personas que no pueden darse cuenta de la realidad, de esta rica realidad que pueden tener todos estos médicos veterinarios guerreros, como lo mencionó la doctora Padilla, que se fajan día a día en este bienestar que quieren generar no solamente hacia los animales, sino hacia las personas mismas, que se preocupan y que están conscientes de que sus animalitos son parte de su familia. Yo quisiera simplemente una pequeña reflexión, que es el hecho de que las autoridades son los encargados de poder fomentar, estimular de manera correcta a los profesionales veterinarios. Dentro de sus jurisdicciones, las municipalidades pueden brindar beneficios, tanto tributarios como beneficios que ellos puedan tener para estimular que los veterinarios sean parte de una campaña que sea organizada desde la municipalidad para que desde sus locales privados puedan siempre ellos ejercer campañas constantes para las esterilizaciones, y que eso en el año pueda verse reflejado en cantidades tal cual como podría ser en campañas masivas de esterilizaciones. Un fraterno saludo a todos y gracias, Milagros, por esta invitación a ser parte en coanfitrión con estos queridísimas personas que nos han acompañado el día de hoy. A ti, Luis Miguel, muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Un abrazo, adiós. Un abrazo, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.